El momento del análisis en Viva la Noticia. Obviamente todo está vinculado a lo ocurrido hasta altas horas de la jornada de ayer en el Congreso de la República, lo que hoy saca en su portada Prensa Libre en relación a la compra de voluntades, a la compra de votos, para que justamente avanzara un tema que ha generado en las últimas semanas mucha polémica. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista jurídico con este estado de calamidad? ¿Y qué pasa justamente también con lo que la gente hoy se pregunta? ¿Qué sigue vigente? ¿Qué no sigue vigente? La situación realmente es muy importante para la continuidad de, todo lo que estamos emprendiendo desde hace semanas en el país. Por segunda ocasión en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición, que logró improbar el estado de calamidad propuesto por el presidente Yamatei este jueves recién pasado para aplanar la curva de contagios de COVID-19. La discusión se extendió a lo largo de la noche sin que la alianza oficialista lograra los apoyos necesarios para ratificar la medida presidencial. Cerca de las 11 de la noche, con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso improbó el estado de calamidad propuesto por el presidente Yamatei. De acuerdo con la oposición, el oficialismo pretendía acumular 81 votos, por lo que la votación se extendió por varios minutos generando suspicacias en el hemiciclo. Con esta decisión de nueva cuenta, otro estado de calamidad propuesto por el Ejecutivo ha quedado improbado. Ese es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Bueno, en instantes nos va a acompañar un analista económico-jurídico para saber qué pasa en relación a este tema después de esta situación generada en el Congreso de la República. Pero saludo a Jorge Laguardia, que tiene también información para compartir con nosotros. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Información adicional que queremos compartir respecto al tema. Compartimos ya en pantalla la información relacionada con lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad al negar este amparo. El presidente Alejandro Yamatei impuso el jueves pasado un nuevo estado de calamidad por las próximas 4 semanas debido a la expansión de COVID-19. La Corte de Constitucionalidad denegó este lunes un amparo provisional interpuesto por la Cámara de la Industria Guatemalteca en contra del estado de calamidad. Sin embargo, el comunicado de la Corte de Constitucionalidad agrega que, al haber optado por la vía de las 3 lecturas, los diputados debían actuar conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, relativo a que en la sesión correspondiente a la tercera lectura se declare en sesión permanente hasta que se asumiera cualquiera de las decisiones relacionadas, respetando siempre el plazo que la Constitución prevé para tal efecto. Sin embargo, para poder aclarar más este escenario, Ricardo, siempre hay un especialista, así que regreso contigo al set central. Muchas gracias, Jorge. Justamente voy a recibir al licenciado Jorge Vázquez, él es analista económico-jurídico, y vamos a hablar de toda esta situación que por sobre todas las cosas hay que pensar cómo ha llegado a la sociedad en general, qué pasa con el resguardo, con la necesidad de seguirnos protegiendo, pero por sobre todas las cosas desde el marco legal, qué pasa con esta discusión y todo el proceso que se ha llevado a cabo desde que anunciara el presidente de la República este estado de calamidad hace algunos días atrás. Por eso lo saludamos, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. La lectura que hacemos de esta situación compleja que se ha generado en el país en las últimas semanas y en los últimos días sobre todo. Bueno, yo entiendo que el organismo legislativo le dio un tratamiento a este estado de calamidad, a este estado derivado de la Ley de Orden Público como un proceso legislativo de formación y sanción de ley, lo cual en mi opinión no es procedente, ya que cuando el organismo ejecutivo envía al Congreso de la República el estado de calamidad, desde que se publica ya estaba vigente. La Corte de Constitucionalidad ha dilucidado 3 situaciones en este sentido, y una es que la sola publicación del decreto gubernativo tiene los efectos de notificación para el Congreso de la República. También podría ser el envío físico del decreto gubernativo, por efectos de celeridad y practicidad del caso, en tanto el Congreso no ratifique, no modifique, no impruebe el decreto gubernativo, este mantiene su vigencia. ¿Por qué yo opino que es improcedente darle este tratamiento que no sé de dónde lo legisló dicho organismo? Imagínense usted que no fuera el estado de calamidad, que fuera un tipo de tragedia, si le podemos llamar así, y que se tenga que conocer en 3 días. Entonces, mi opinión es que sería una aprobación viciada.
Gran pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó realmente en el Congreso de la República? Esta compra de votos, de acuerdo a lo denunciado por algunos diputados, ¿por qué se generó esta discusión tan severa dentro del hemiciclo? ¿Qué piensa al respecto? Pero yo creo que hay unos asuntos aquí de tipo político, hay situaciones acá que al final son propias del concepto que puedan tener los señores diputados de este estado de calamidad. Una es la parte económica, otra es la parte política. En otro sentido, recuerde usted que el que exista un estado de calamidad significa que va a mermar la economía. En ese sentido, si usted ve el estado de calamidad, realmente los presupuestos paliativos del estado de calamidad son bastante escasos y más se desarrollan en atención a las adquisiciones públicas. Yo creo que por allí podría ir el celo del organismo legislativo. Bueno, además de la compra de votos que denuncian algunos diputados, también los legisladores han criticado la forma como se han manejado justamente las compras en este estado de calamidad. Es uno de los temas que más opiniones ha generado y lo que puede haber ocurrido o no en estos últimos días. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, la ley de orden público permite con ciertos, con la aplicación a ciertos ámbitos de validez, que pueda eximirse la ley de contrataciones del Estado, mas no eso implica soslayar o inobservar la ley completa en todo el territorio nacional, sino que sería de acuerdo a ciertos productos o insumos según el catálogo que tenga el Ministerio de Finanzas Públicas. Y pues sí, la verdad que es algo permisivo, muy sano en un estado donde proceda a hacer adquisiciones de emergencia, como en este caso podría hacerlo. No lo prohíbe la ley de orden público, más bien lo aprueba. Y le decía anteriormente, creo que ese es el celo, porque al ver el decreto gubernativo, que dicho sea de paso es un decreto gubernativo con efecto de los mismos efectos, surte los mismos efectos de una ley, creo que por allí va el celo de que pueda el organismo ejecutivo tener cierta discreción en adquisiciones públicas. Bueno, y también nos gustaría conocer en relación a la justificación de por qué se da esta segunda propuesta de estado de calamidad. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, el Estado lo justifica en que bajen los índices y se mitiguen los efectos provocados por el peligro público del contagio, derivado, por supuesto, de la pandemia COVID-19 y ahora con las variantes que existen, que se propagan y que han generado un incremento de casos en todo el territorio nacional. Esa es la justificación que nos da el organismo ejecutivo y el Estado a través de la emisión del mismo. Por último, ¿cómo se puede fiscalizar, cómo se puede comprobar o no la efectividad de un estado de calamidad? Insistimos, siempre yo lo pregunto desde el punto de vista de la gente, ¿no? De la sociedad en general, de los que observan todo esto que ocurre, de esta situación generada ayer en las últimas horas en el Congreso de la República. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, desde la fiscalización social aquí va a ser muy importante porque cuando finalice la vigencia del estado de calamidad y los hechos que generaron este estado de calamidad, debiera reflejarse una disminución de los índices de personas fallecidas, hospitalizadas y contagiadas, y con eso pues comprobar que fue efectivo el estado de calamidad, pero muy importante, las excepciones que se hicieron en materia de adquisiciones públicas en dicho estado. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Obviamente es un tema que vamos a seguir analizando hoy en las ediciones de Noticiero Guatevisión a la 1 de la tarde, a las 6 y a las 9 de la noche, por supuesto, el análisis completo y todo lo que va a ocurrir durante esta jornada. El licenciado Jorge Vázquez, analista económico jurídico.